el día 15. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Note esto, mi estimado hermano, y vio Dios que era bueno. Bien, mis estimados hermanos, la enseñanza de esta mañana es un alimento físico y un alimento espiritual. Si nos damos cuenta, estimados hermanos, en la palabra del Señor, dice: y vio Dios que era bueno. Encontramos, hermanos, en los primeros versículos de la palabra del Señor, en el versículo 18, y vio Dios que era bueno. Igual, hermanos, esta palabra se repite en el versículo 21, también se repite en el versículo 25, pero me gusta más el 31, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Oiga bien esta palabra, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Bien, mis estimados hermanos, el ser humano, para sobrevivir, necesita 3 elementos que son básicos en nuestro diario vivir. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el hombre necesita 3 elementos que son muy básicos en el cuerpo humano. Aire. Este aire es ese aliento de vida que nosotros tenemos. Yo quiero que note esto, hermano, y se dé cuenta cuál es el trabajo que el aire hace en nosotros. Es el que se encarga, mi amado hermano, mi amado amigo, de llevar oxígeno al pulmón, al cerebro y al corazón. Por eso, mi estimado amado, el aire no puede faltar en nosotros. Si el aire llegase a faltar, hermanos, radicalmente, hermanos, nosotros somos personas completamente muertas. Ahora vamos a ver, hermano, lo que es el agua. El agua, hermano, nos transmite nutrientes a las células, nos colabora en el proceso digestivo y en la circulación sanguínea, o sea, hermanos, la sangre. Yo quiero decirte algo, mi estimado, amado hermano, en esta preciosa mañana. El agua, hermanos, es muy importante para la salud. Pero a veces, hermanos, nos volvemos como enemigos, nos enamistamos con el agua. Consumimos más el alimento que quizás el agua. Pero si tú te das cuenta, te estás dañando a ti mismo, tus órganos. Y muchos dicen por ahí: yo no consumo el agua, pero sí la consumo cuando bebo fresco, porque allí va el agua.
también va en el café, que ese sí vivimos al pendiente de tomarlo, si es posible, todo el día. Pero un vaso de agua, hermano, no lo llevamos a nuestro cuerpo. Y es necesario, hermanos, que nosotros consumamos el agua. Y si algo que nosotros nos podemos dar cuenta, que a la luz de la palabra, somos nosotros, hermanos, el templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual, hermanos, nosotros tenemos que cuidar de ello. Entonces, es necesario, hermano, que tú, si no estás consumiendo este vital líquido precioso que Dios nos dejó, como es el agua, entonces te estás dañando a ti mismo. Hoy en día, el ser humano sufre de muchas enfermedades. Sufre de gastritis, su circulación de la sangre muchas veces no es buena. ¿Por qué razón? Porque no está consumiendo el agua. Y es necesario que tú la consumas, tan siquiera 1 litro al día. Pero los médicos dicen que nosotros debemos consumir el agua 2 litros en el día de agua. A veces te puedes ver tu piel deshidratada y hay preguntas y puedes decir, ¿por qué mi piel está deshidratada? Pero es que no estás consumiendo el agua. De ahí se desarrolla, hermanos, la gastritis, porque el estómago necesita también refrescarse con el agua. Por eso vemos, hermanos, la palabra del Señor, que todo Dios lo hizo pensando en el ser humano, pensando en usted y en mí, para que nosotros viviéramos bien, viviéramos sanos. Pero hoy en día el hombre no tiene cuidado de sí mismo. Mucho pueblo de Dios pasa miles de enfermedades en su cuerpo. Su sistema inmunológico no es bien, no está bien. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el consumir el agua. Entonces, en el pasar del tiempo, hermanos, nos damos cuenta de las enfermedades que vienen a nuestras vidas. Y es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a consumir el agua. Si no lo estás haciendo, es necesario que lo hagas. Ahora vamos a ver, hermanos, otro elemento muy fundamental en nuestra vida, en nuestro diario vivir, como es el alimento, lo que llamamos nosotros comúnmente la comida. Es la que nos da la vida y nos da la salud. Y yo te pregunto en esta hora, pero te tienes que contestar a ti mismo. ¿Cómo te estás alimentando tú? ¿Qué es lo que estás consumiendo diario? Muchos creen que consumir carne todos los días es alimento. En parte alimenta tu cuerpo, porque es necesario que tú consumas o consumamos, en otras palabras, lo que es la fibra, que es la carne. Las carnes son fibrosas y necesitamos esa fibra en nuestro órgano. Pero también necesitamos otro tipo de alimento. También nos damos cuenta, hermanos, muchas veces que el desorden alimenticio te puede llevar a un estado grave. Y es cuando se desarrollan ahí, hermanos, a veces que la diabetes, que
a veces se te altera el colesterol, que a veces se te alteren los triglicéridos. ¿Por qué? Por el desorden alimenticio que tú estás teniendo. A veces se puede consumir comida más de lo acostumbrado. A veces las personas en la noche están consumiendo alimentos. Y muchas veces esto te puede ocasionar una mala digestión en tu organismo. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a tener un orden alimenticio en nuestro diario vivir. Todo esto, hermanos, lo vamos a socializar o a relacionar con la vida espiritual. Nos hemos dado cuenta en esta mañana, hermanos, cuántas cosas necesita nuestra vida física, nuestra vida humana, el cual nosotros, hermanos, de alguna manera descuidamos. Pero es necesario, hermanos, de que nosotros aprendamos a cuidar, hermanos, de nosotros mismos. Porque ¿sabía usted que el Señor en aquel día, hermanos, nos va a pedir cuenta si cuidamos este templo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, nuestro cuerpo? Nos quejamos muchas veces de las enfermedades, de los dolores, pero sabe, hermano, nosotros muchas veces somos culpables de lo que hoy en día padecemos en nuestro organismo. Y como primer punto tenemos en nuestra vida espiritual, hermanos, la oración. Para ello, hermanos, yo quiero que usted anote ahí en su cuadernito Efesios capítulo 6, versículo 18, cual dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Yo quiero que usted se detenga en esta palabra súplica. En el Espíritu, velando en ella, con toda perseverancia, nuevamente la palabra súplica por todos los santos. Sabemos, hermanos, que la oración es un diálogo entre Dios y el hombre, o sea, entre el hombre y Dios. Note esto, diálogo. La oración viene del verbo, hermanos, pedir, rogar. Y yo quiero que nos detengamos aquí un momento en la palabra del Señor. ¿De qué manera, hermanos, nos estamos acercando a Dios? Dice la palabra del Señor, súplica. Pero lamentablemente, el pueblo del Señor hoy no le está suplicando al Señor. ¿Sabe qué hace, mi estimado amado? O hacemos, porque también esta palabra es para mí. Muchas veces le gritamos al Señor, le exigimos, le cuestionamos. Y sabe una cosa, le vociferamos también. Oiga, mi estimado hermano, esto es muy importante de que nosotros aprendamos a tener esa comunicación con el Señor, a tener una expresión linda delante de Dios. Porque la palabra del Señor, hermano, aquí nos está enseñando con toda oración y súplica. Hermano, yo te voy a poner de ejemplo algo muy importante.
Cuando nuestros niños muchas veces o nuestros hijos nos piden algo con el grito, nosotros como padres, como madres, no nos gusta que nuestros niños nos alcen la voz o que nuestros hijos nos alcen la voz. Porque lo primero que nosotros le decimos a ellos, miren, no me grite porque yo no soy sordo o no soy sorda. Hermano, el Señor no es sordo. Él nos escucha. No necesitamos, hermanos, de gritarle al Señor para que el Señor nos dé una respuesta. Y muchas veces, hermanos, dentro de la congregación pasa algo. El grito, hermano. Y no nos concentramos, hermano. Hay una desconcentración grande. ¿Por qué? Porque estamos escuchando los gritos de los demás. A veces el Señor, hermanos, quiere venir a la iglesia, al pueblo de Dios, con una palabra, con una profecía. Dios nos quiere hablar muchas veces. Dios quiere hablar a su remanente, al pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? La voz de Dios no viene. ¿Por qué? Porque no estamos guardando silencio. Y muchas veces se hace necesario, hermanos, de que hagamos un momento de silencio dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que la voz de Dios venga a su pueblo y recibamos ese mensaje, esa palabra que Dios nos quiere dar. ¿Sabe, mi hermano? Yo quiero llevarlo al libro de Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6. Nos damos cuenta, hermanos, que Isaías fue quien profetizó el nacimiento de Cristo. Ahí nos vamos a dar cuenta el nombre que el Señor recibe. Y dice el Señor en su palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Oiga esto, y se llamará su nombre, nombre muy precioso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es de admirar, hermanos, al Señor. Este fue el nombre que Jesucristo recibió. Entonces, dice que Él es admirable. Y si es admirable, hermanos, para nosotros tenemos que llegar con esa educación al Señor. Tenemos que llegar hacia Él con admiración. Darnos cuenta, hermanos, quién es el Señor. Si muchas veces nosotros cuando nos vamos a presentar al ser humano, vamos con educación, con admiración, tomando en cuenta su estatus social, lo que es Él aquí en la tierra. Cuando nosotros llegamos a un abogado, por decir así, un ejemplo que yo le estoy poniendo en esta mañana, llegamos con respeto. Lo primero que hacemos es saludarle. Y si Él nos dice, tome asiento, lo hacemos. Como si no, allí nos quedamos paraditos. Mire cómo somos nosotros los seres humanos delante del hombre. Le rendimos tributo, le rendimos honra, le admiramos y llegamos con respeto. No llegamos con el grito, no le llegamos exigiendo, no le cuestionamos.
¿Por qué al Señor, hermano, hacemos tantas cosas con Él? Entonces nosotros tenemos que tener esa admiración por nuestro Señor Jesucristo. También dice que Él es consejero. Él nos aconseja a través de la palabra. Y nos aconseja, hermanos, con amor. Porque dice su palabra, con amor eterno te he amado. Entonces el consejo viene a nosotros con amor de parte de Dios. Dice también que Él es Dios fuerte. Él es fuerte, hermanos. ¿Por qué es fuerte, hermanos? Porque Él nos sostiene de su mano. Dice que es Padre eterno. Y el último nombre que Él recibe, Príncipe de Paz. Esta palabra, hermano, este nombre que el Señor recibe, Príncipe de Paz, me llevaba mucho a pensar algo grande. Este príncipe, hermanos, es hijo de un rey. ¿Y quién es el rey, hermanos? El Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Y qué se le hace a un príncipe, mi amado? Contéstese usted mismo. Respóndase usted mismo a esta pregunta. ¿Cómo viene la nación? ¿Cómo vienen los pueblos a los príncipes? Haciendo reverencia. ¿Y por qué nosotros, hermanos, no vamos a hacerle reverencia al príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios? Qué preciosa es la palabra del Señor, hermano. Me llevaba a mí a meditar en esto. Cómo nosotros reverenciamos al hombre de la tierra. Le damos los honores, los atributos que ellos se merecen. Y al Señor, hermanos, que es el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Hijo de un rey, ¿por qué no venimos a Él con reverencia, con respeto, con temor, con temblor, hermanos? La palabra misma nos enseña que vengamos a Él con súplicas. Dice Efesios 6:18, orando con toda perseverancia y súplica. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a suplicarle al Señor, a orar, a acercarnos a Él. Primeramente, hermanos, con una adoración, con esa reverencia que se le hace al príncipe de la tierra. Con esa misma reverencia, vengamos al príncipe que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a ver un segundo punto muy importante, como es, hermanos, el ayuno. El ayuno, hermanos, solidifica la oración. Le da solidez a la oración, hermanos, el ayuno. Nos damos cuenta, hermanos, que el ayuno, hermano, es abstenerse de alimento. Pero vamos a aprender algo muy importante de la palabra del Señor sobre el ayuno. El ayuno, hermanos, es una preparación para contrarrestar toda acechanza del enemigo. Y lo podemos ver, hermanos, gloria al Señor, en el libro de Mateo 17:21. Dice la palabra del Señor: pero este género no sale
sino con ayuno y oración. Entonces, la oración, hermanos, y el ayuno son el complemento perfecto para contrarrestar, hermanos, toda acechanza del enemigo. Sabemos, hermanos, que estamos rodeados de géneros, como son los demonios. Vienen diferentes géneros. A veces suele suceder, hermanos, que está el culto. Luego llegó un endemoniado. Y si nosotros no estamos preparados, no podemos, hermanos, pelear con ese demonio. Por eso el Señor nos enseña en esta mañana, mi estimado, de que los géneros de demonios no salen sino con ayuno y oración. Podemos ver, estimados hermanos, hay dos maneras de ayunar, de los cuales, verdad, el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado, porque yo no soy, hermanos, la gran enseñadora. No he pasado un instituto bíblico. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el que se ha encargado de enseñarme a mí para que yo comparta con usted esta palabra. Y lo que Dios me enseñaba, hermano, es que hay dos maneras de ayunar. Uno, en la congregación congregacional, que es cuando el pastor, ¿verdad?, nos insta a que la iglesia debe entrar en ayuno. Y lo podemos reflejar, hermanos, ahí usted lea la palabra del Señor, porque el tiempo aquí, ¿verdad?, es bastante corto, pero yo le voy a regalar la cita. En el libro de Jonás, gloria al Señor, si no me equivoco, hermano, el capítulo, vamos a buscarlo por acá, gloria al Señor, Jonás, capítulo 3, en el versículo 5. Capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Ahí usted lea la palabra del Señor. Ahí se va a dar cuenta de que aquel rey, cuando vino, ¿verdad?, la palabra de Jonás a Nínive, anunciando de que Nínive sería destruido porque la maldad de Nínive había subido en gran manera delante de Dios, aquel rey mandó a que todo el pueblo, ¿verdad?, o la congregación, por decir así, ayunase. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, de que hay ayuno congregacional, pero hay uno, hermano, que es a sola. Ejemplo de ellos, hermanos, tenemos, ¿verdad?, a Jesucristo. Él nos dio su ejemplo y lo vamos a ver, hermanos, en el libro de Mateo, gloria a Dios, en el capítulo 4, gloria al Señor. Dice su palabra en el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, hay ayunos personales en el cual nosotros, hermanos, tenemos que obedecer la voz de Dios. A veces tú puedes estar en el trabajo, haciendo tus quehaceres en el hogar, pero de repente vino la voz de Dios a tu vida y te dijo: quiero que me hagas tantos días de ayuno y los quiero de tal hora a tal hora. ¿Y sabes por qué, mi estimado hermano? Muchas veces viene la voz de Dios a tu vida a que vaya a ayunar. Porque esta es una manera de prepararte. Es una preparación. El Señor nos quiere preparar bien para una prueba o bien para
enfrentarte a una situación difícil, como dijimos anteriormente, para contrarrestar las acechanzas del enemigo, o te está preparando para que tu ministerio tenga más fuerza. El cual vemos aquí, mi estimado hermano, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Podemos ver, hermanos, el ejemplo de Jesús. Dios lo preparó, mi estimado amado. Porque si Dios no lo hubiese preparado, el Señor quizás no hubiera resistido la tentación. Pero vemos la preparación grande que Dios le da a su Hijo. De esa misma manera, mis amados hermanos, Dios quiere que nos preparemos. Y la mejor manera de prepararnos, hermanos, es a través del ayuno. Entonces, el ayuno, hermano, le da una solidez a la oración. Si tú no estás preparado, mi estimado hermano, en el ayuno no podés enfrentarse, no nos podemos enfrentar a lo que Satanás tiene planificado hacer con nosotros. Pero cuando somos personas llevadas por el Espíritu, así como fue llevado el Señor por el Espíritu al desierto, que obedecemos la palabra de Dios, porque cuando somos llevados por el Espíritu, obedecemos a Dios, a la voz de Dios, y comenzamos a hacer lo que Dios quiere. No es fácil, mi amado hermano, quebrantar esta carne, porque el ayuno, hermanos, es quebrantar esta carne, es dejar, ¿verdad?, el alimento, renunciar a ello, al alimento, a un hermano, renunciar a la misma agua, como lo hablamos al inicio de la palabra del Señor. Entonces, yo te quiero decir algo, que así como nosotros necesitamos ese aire diario y que no debe de faltar en nosotros, la oración, mi amado hermano, no debe de faltar en nosotros. La oración, hermanos, es lo más básico que debe de haber en nuestras vidas. Es lo más primordial, lo más esencial, como el aire que no nos falta, es lo más primordial para sobrevivir en esta vida, físicamente. Y espiritualmente necesitamos esa oración para vivir espiritualmente. Si nosotros, hermanos, descuidamos la oración, no podemos sobrevivir espiritualmente. Y por medio de la oración, hermanos, llegamos al ayuno, porque Dios nos invita a través de la oración a ayunar. Tal vez de repente, hermanos, se te vino una alabanza, tal vez estás ahí haciendo las tortillitas, tal vez vas en tu taxi o estás en tu puesto de trabajo cuando vino la voz de Dios a través de una alabanza. Quiero que te vayas a unos ayunos. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios y captas la voz de Dios, pues te vas a ir a los ayunos y vas a obedecer a la voz de Dios. Entonces, yo creo, hermanos, de que tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios realmente quiere que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, hagamos. Más, hermano, en estos últimos tiempos que vivimos, cuando la venida del Señor está a las puertas, es cuando nosotros, hermanos, tenemos que darnos a Él confiadamente, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Yo quiero, hermanos, que miremos un tercer punto, y como último punto es la lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Yo quiero llevarlos, hermanos, gloria a Dios, al segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice su palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, note esto, hermano, y útil
corregir, para instruir en justicia, y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermanos. La lectura de la palabra del Señor, yo quiero decirle en esta preciosa hora, es la combinación perfecta para la oración y el ayuno. ¿Por qué decimos, hermanos, la combinación perfecta? Porque ella misma nos enseña y nos dice, es útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis amados hermanos, en esta hora? La palabra del Señor, hermano, nos está enseñando, nos está redarguyendo. En otras palabras, nos está instruyendo cómo conducirnos, cómo venir a Él delante de la presencia del Señor. Y nos corrige. Hay un texto, hermanos, de la palabra del Señor que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, por eso la palabra del Señor, hermano, nos está corrigiendo en esta mañana, nos está enseñando, nos instruye en justicia, dice la palabra del Señor, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfeccionado enteramente para toda buena obra. El Señor, hermano, quiere que nos perfeccionemos cada día más. ¿Para qué? Para que llevemos y echemos a andar la obra redentora de Dios. Porque si nosotros, hermanos, no nos perfeccionamos cada día más, no podemos, hermanos, echar a andar la obra de Dios. No podemos enseñar a otros. No podemos predicarle a otras personas que hoy nos están necesitando en el mundo. Entonces Él quiere, hermanos, que nos preparemos, que nos perfeccionemos cada día más para que prediquemos la palabra del Señor. Entonces, hermanos, estas tres cosas, hermanos, deben permanecer en nuestra vida. Así como nosotros, hermanos, buscamos el alimento a diario, buscamos el agua a diario. Hermanos, tenemos que buscar la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor continuamente. Algo, hermanos, que yo quiero decirles sobre el ayuno. También hay algo muy importante, el cual nosotros tenemos que ser cuidadosos. El ayuno, hermanos, nos damos cuenta de que es algo muy delicado. Y en esto sí, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos. Para venir a Él, hermanos, con un ayuno, primeramente tenemos que vernos a nosotros mismos cómo estamos con nuestros semejantes, cómo estamos actuando con nuestro prójimo. Porque dice el Señor en su palabra de que si nosotros estamos mal con nuestro semejante o con nuestro prójimo, con nuestro hermano, tenemos que venir y dejarlo frente en el altar y entrar en un reconcilio con aquella persona para que vengamos al ayuno. Recuerde que lo que vamos a hacer, hermano, es renunciar al alimento, quebrantar esta carne, algo, hermano, de que no es fácil, algo, hermano, que no es simple, no es sencillo. Por eso el Señor nos dice, si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda en el altar, ve y arréglate, ordena lo que está caminando mal. Eso manda el Señor primero que hagamos. ¿Para qué? Para que la ofrenda que nosotros traigamos delante de Dios sea grata delante del Señor. Entonces, hermano, el ayuno es muy delicado.
Pero tenemos que buscar la manera cómo reconciliarnos primeramente con Dios y después con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Si en el hogar tenemos ahí alguna dificultad, con el hijo, con el esposo, con el hermano, hagamos un alto. Pero sabe una cosa, lamentablemente, hermanos, mucho pueblo de Dios, por decir así, hermanos, tiene mucho orgullo en su corazón y, como decimos ahí popularmente, no damos el brazo a torcer. Creemos, hermanos, que todo está bien delante de Dios, pero lamentablemente, hermanos, todo está caminando mal. Pero para eso es la palabra del Señor que nos dice en esta mañana que ella es útil para enseñar, para redarguir, y nos corrige, nos instruye en justicia. La palabra del Señor, hermano, te está corrigiendo o nos está corrigiendo, nos está instruyendo para que llevemos la obra de Dios, para que echemos a andar la obra del Señor. Entonces, la lectura de la palabra del Señor, hermanos, es la combinación perfecta para el ayuno y la oración. Nos dimos cuenta, hermanos, al inicio de la enseñanza, de los 3 elementos básicos en nuestro diario vivir, como es el aire, el agua, el oxígeno. Que estas 3 cosas, hermanos, son muy fundamentales en nuestro diario vivir. Y estas 3 cosas, hermanos, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, son muy básicos en nuestra vida espiritual. Pero vamos a hacer una diferencia aquí, hermanos, entre el ayuno, la oración y la lectura de la palabra del Señor. No nos podemos ir diario al ayuno porque somos seres humanos, Dios nos entiende, Dios nos comprende. Pero sí, hermano, es algo que nosotros tenemos, hermanos, que poner en práctica. Igual, hermanos, la lectura de la palabra del Señor, tenemos que ejercitarnos en leer por lo menos, aunque sea un texto de la palabra del Señor. Porque si nosotros leemos un texto de la palabra del Señor, hermano, estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. Entonces, en conclusión, hermanos, de esta corta enseñanza que el Señor me regalaba, la oración, esta es la conclusión, hermanos, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, es la química perfecta en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que nos mantengamos vivos espiritualmente. Y físicamente, hermanos, la combinación perfecta es elemental, como es, ¿verdad?, el aire, el alimento y el agua para poder vivir físicamente aquí en la tierra mientras Dios lo decida. Bien, mis estimados hermanos, esta fue la corta enseñanza, hermanos, de esta mañana, esperando, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, hayamos aprendido un poco de la palabra del Señor. Hermano Yarito, si me puede regalar la hora, a ver si nos da tiempo, ¿verdad, hermano?, para estar ahí saludando, regalándole ahí una alabanza. Buen, qué bueno es Dios, estimados hermanos. Bien, mis estimados hermanos, yo quiero hacer una corta oración para que el Señor, ¿verdad?, sea guiándonos cada día en nuestro diario vivir y que así pues podamos conducirnos, ¿verdad?, tanto, ¿verdad?, físicamente como espiritualmente. Padre que estás en gloria, gracias, Señor amado, te doy por esta preciosa oportunidad que me diste de haber estado, Señor, aquí en Cabinas de Radio, compartiendo, Señor, tu palabra, Padre.
Una palabra, Señor amado, que yo sé, Padre, que no retorna vacía. Cual yo, Padre, Dios mío de la gloria, te pido que esta palabra lleve bendición, Señor, a cada uno de los oyentes en esta hora. Bendícenos, Padre, y ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre, y inteligencia, Señor, para saber actuar, Padre Santo, en nuestra vida, Señor, tanto físicamente como espiritualmente, Padre. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, Yarito, yo quiero que nos regales alabanza. Con Paola Marino, yo te haré un altar. Y estuvo con ustedes su hermana y amiga, quien les dice hasta pronto, hermana Yadira Ortiz. Con amor y fe, 106.9 con ustedes.
espera esa mañana, que mañana tal vez tarde será. Abre tu corazón y deja a Jesús en ti morar. Porque como un ladrón, Él a llevarme vendrá, y de los llamados en los escogidos que levantará. Porque como un ladrón, Él a llevarme vendrá, y de los llamados en los escogidos que levantará. Como en el tiempo de Noé, gritará la gente: ábreme Señor, que quiero entrar ahí. Pero tarde será, porque una oportunidad ya no habrá. Espera esa mañana, que mañana tal vez tarde será. Abre tu corazón y deja a Jesús en ti morar. Porque como un ladrón, Él a llevarme vendrá, y de los llamados en los escogidos que levantará. Porque como un ladrón, Él a llevarme vendrá, y de los llamados en los escogidos que levantará. Como en el tiempo de Noé, gritará la gente: ábreme Señor, que quiero entrar ahí. Pero tarde será, porque una oportunidad ya no habrá. Pero tarde será, porque una oportunidad ya no habrá. REFC, la radio que bendice tu vida. Cuando escuches de guerras, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Cuando hayan terremotos, hambre y enfermedades, también habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. No te alarmes, porque es necesario